Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario sobre la certificación de ciberseguridad para componentes industriales. Lo primero de todo, muchas gracias por la confianza depositada en nosotros. Este webinar está organizado por dos empresas pioneras en España en el sector de la ciberseguridad. Puesto que JTSEC es el primer laboratorio acreditado en España para evaluar la norma IEC 62443 4-1 y 4-2, y CERE es la primera entidad de certificación acreditada en España por IECE, por las normas IEC 62443 4-1 y 62443 4-2. Para explicarnos qué son y cómo aplican estas normas, tenemos a Javier Tallón, cofundador y director técnico de JTSEC, y Miguel Martínez Lavín, cofundador y director general de CERE. Javier es experto en Common Criterion, PCI PTS, FIPS 140-2, IEC 62443 4-1 y 4-2, y una larga lista más. Además es profesor del máster de ciberseguridad en la Universidad de Granada y está certificado en CISP y OSCP y OSCE. Es miembro del grupo de trabajo ad hoc SOGIS en la Agencia Europea de Ciberseguridad en NISA. Miguel, por su parte, es el director de certificación del NCB para el esquema IECE y miembro del CTN 320. Antes de nada, recordaros que esta sesión está siendo grabada y que podéis hacer vuestras preguntas en el chat y las pasaremos a los ponentes para el final del seminario. Termino de aceptar a todo el mundo y doy paso a los ponentes para que empiecen directamente. Javier, creo que arrancas tú, o sea que puedes tomar el control cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Laura, y sobre todo muchas gracias a todos los que nos dais la oportunidad de estar esta mañana con vosotros contando un poco sobre estas nuevas normas aplicables a la ciberseguridad industrial de componentes. Permitidme brevemente que os contemos pues un poco sobre JTSEC para aquellos que no nos conozcáis. Somos una compañía dedicada al 100% desde su fundación al mundo de la ciberseguridad. Somos una compañía relativamente joven, llevamos entre 4 y 5 años en activo, pero por la gente que la formamos, pues llevamos ya mucho tiempo. Somos ya casi 15 años dedicados al mundo de la seguridad de la información, incluso antes de que se llamara ciberseguridad. Y básicamente estamos especializados en el mundo de la consultoría y evaluación de principalmente productos de ciberseguridad utilizando estándares pues, tanto nacionales como internacionales pues, diseñados específicamente para ello, ¿no? Como pues, Lince aquí en España, Common Criteria a nivel internacional, FIPS para todo lo relacionado con módulos criptográficos. Ahora, como comentaba Laura, hemos sido recientemente acreditados para la evaluación de productos siguiendo los estándares 62443, 4.1 y 4.2. Y estamos también en proceso de acreditación para evaluación siguiendo las normas de ETSI 303-645 para IoT para consumidor. Estamos pues, fuertemente involucrados en todo lo relacionado con actividades de estandarización dentro del mundo de la ciberseguridad. Eso quiere decir que bueno, pues tenemos costumbre de reunirnos con expertos de todo el mundo para hablar de estos temas y redactar todos juntos por lo que luego son los estándares que finalmente son usados para evaluar y certificar la ciberseguridad de productos. En los últimos 2 años ha habido bastante movimiento a este respecto a nivel europeo, eso es algo de lo que hablaremos más adelante. Y como parte de eso, pues somos miembros del Stakeholder Cybersecurity Certification Group, que es un grupo que da consejo a la Comisión Europea en cuanto a qué sectores de la industria o en general donde identificamos que hay necesidad
de creación y aplicación de estándares y esquemas de certificación de la ciberseguridad. Aparte, pues bueno, hemos trabajado también el grupo temático en CIP, que es un grupo para definición de cómo evaluar a nivel europeo componentes industriales. Y pues tenemos sedes tanto en Granada como en Madrid. En Granada es donde tenemos pues nuestra workforce y desde donde se realizan la mayor parte de las operaciones. Y pues a día de hoy somos realmente el único laboratorio acreditado en España para evaluar estas normas de las que vamos a hablar y comentar y discutir un poco durante esta mañana. Creo que si le doy aquí les vuelvo a dar el control de la presentación o no lo tengo muy claro. Otro usuario ha tomado el control. Eso es lo que yo necesitaba. Miguel, por favor. Gracias, Javier. Sí, he tomado el control para que no, porque a partir de ahora ya me toca a mí, ¿vale? Bueno, pues lo mismo que ha dicho Javier, muchas gracias por participar en este seminario en el que vamos a intentar hablar y explicar el proceso de ensayos y de certificación conforme a estas dos normas internacionales, las 62443-41 y 42. Voy a hablaros un poquito de CERE. Bueno, nosotros somos una entidad, un organismo de ensayo, simulación y certificación principalmente de energías renovables, que se constituyó como empresa en el año 2015. Bueno, además de energías renovables, hacemos otro tipo de productos, pero siempre orientados a la electrónica de potencia. Y también tenemos una división que hace ensayos sobre productos de electromédicos. Nosotros somos entidad de certificación y ensayos y simulación acreditada por diferentes entidades, pero recientemente obtuvimos la acreditación para la certificación de ciberseguridad conforme a la 4.1 y a la 4.2, las 62443. Somos entidad de certificación y para este proceso todas las evaluaciones las hacemos en conjunto con GTSEC como entidad de ensayo, como CBTL, ¿vale? Iremos poco a poco introduciendo esta terminología porque es parte de la terminología que se usa en el esquema CB, ¿vale? Bueno, pues lo mismo que ha comentado Javier, aunque realmente la empresa como tal tiene 7 años de experiencia, somos bastante jóvenes, sí que es cierto que ya venimos trabajando en el sector pues alrededor de unos 15, 16 años alguno de nosotros y la verdad es que tenemos ahora mismo un equipo de gente formado por 48 personas con bastante experiencia tanto en CERE como en empresas anteriores y sobre todo siempre focalizado a los requisitos de conexión a red, seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y todo lo relacionado con energías renovables, ¿vale? En esta diapositiva podéis ver un poco, bueno, pues todos los productos principales con los que solemos trabajar y que seguramente muchos de vosotros conozcáis porque sois desarrolladores de los mismos, ¿no? Convertidores, cuando hablamos de convertidores, fotovoltaica, almacenamiento, etcétera, seguidores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de baterías, cargador de vehículo eléctrico, dispositivos médicos. Todas estas actividades podemos ensayarlas y certificarlas. O sea, todos estos productos podemos ensayar y certificar y como parte de nuestro portfolio hemos incluido la parte de ciberseguridad junto con GTSEC. Acreditaciones. Bueno, pues evidentemente nosotros estamos acreditados a nivel nacional por la Entidad Nacional de Acreditación, por ENAC. También tenemos acreditaciones a nivel internacional para Estados Unidos y para el resto del mundo. Y como tal estamos certificados dentro del esquema CB, que luego hablaremos un poquito más en detalle, como entidad de certificación para la emisión de certificados de conformidad respecto a requisitos de ciberseguridad. Y voy a dejar de... Si quieres, Javier, te paso a la siguiente diapositiva, que ya es la tuya, y ya puedes tomar el control. Venga, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Voy a darle aquí a tomar el control. Vale. Yo creo que a esta altura a ninguno se nos escapa que desde hace ya muchos años pues Europa decidió tomar un papel de punta de lanza, ¿no? en la
en todo lo referente a legislación relacionada con el mundo de la ciberseguridad. Empezó por por todos conocidos Reglamento General de Protección de Datos, ¿verdad? Que tantos quebraderos de cabeza ha dado a mucha gente. Y marcó un poco, decidió, pues eso, marcar la tendencia de cómo se debían de hacer las cosas en su momento en lo respectivo a la protección de datos. También hizo cosas similares con todo lo relacionado con protección de las infraestructuras críticas, con la creación de la directiva NIS y bueno, es evidente que Europa ha estado realizando pues, grandes esfuerzos a nivel legislativo para proporcionar marcos regulatorios que al final redunden en una mayor ciberseguridad y protección para el ciudadano, ¿no? Que al final es de lo que se tratan las leyes, ¿no? Estos esfuerzos legislativos no acaban en la GDPR y directiva NIS, sino que en 2019, hace ya 3 años, pues se sentaron las bases de lo que sería un nuevo reglamento europeo, que se conoce como el Cyber Security Act, que lo que hace este nuevo reglamento europeo es, por un lado, hace que ENISA sea la agencia de ciberseguridad a nivel europeo y crea un marco de trabajo común para toda Europa para el desarrollo de nuevos esquemas de certificación de la ciberseguridad, ¿vale? Como parte de eso, pues una de las acciones que hace, como decimos, es crear ese grupo de empresas o organizaciones con cierto interés en el mundo de la certificación de ciberseguridad para que decidan cuáles son los esquemas de certificación de ciberseguridad que deben de ser creados antes y cuáles después en función de la importancia, la demanda del mercado y bueno, pues el beneficio que puedan obtener los ciudadanos, ¿no? En la mejora general de las condiciones de ciberseguridad en Europa. Entonces, a día de hoy existen 5 esquemas que están en ese roadmap que mantiene la Comisión Europea en base a las recomendaciones de este Stakeholder Cybersecurity Certification Group. Y bueno, pues os cuento brevemente sobre cada uno de ellos. El primero de estos esquemas, que será el primero que verá la luz a nivel europeo, es el EUCC, que es bueno, pues, una evolución del esquema de certificación de productos Common Criteria, que ya gozaba de un acuerdo de reconocimiento mutuo de los certificados, de manera que los certificados pues, emitidos en España son reconocidos de una manera muy extensa en el resto de países europeos firmantes de lo que se llama el acuerdo SOGIS, que está a día de hoy vigente. Y bueno, pues este esquema en el que pues yo particularmente he estado trabajando y sigo trabajando mucho, pues está en una fase de pendiente de aprobación, en el sentido de que estos esquemas van a ser convertidos en leyes europeas. Es decir, va a haber una ley europea donde se describa cómo se tienen que certificar estos productos TIC, siguiendo pues esta metodología de Common Criteria y bueno, pues describiendo las responsabilidades, derechos y deberes de cada uno de los actores, ¿no? Habrá una ley que lo defina claramente.
Actualmente se está también trabajando mucho en lo que llamamos el EUCS, que es un esquema propio de servicios cloud, de servicios en la nube, y que será de aplicabilidad a todo proveedor de servicio en la nube. Y bueno, pues este esquema pues, tiene ya un draft bastante avanzado, pero aún no ha sido aprobado el esquema candidato por la Comisión Europea. O sea, todavía no están en ese punto de convertir la documentación que ha sido generada por los expertos en lenguaje legal. Recientemente, hablo un poco de memoria, pero desde luego en los últimos 6 meses, o 6 meses, se creó el EU5G y se juntó a los expertos que iban a definir pues este nuevo esquema específico para el 5G, pues, bueno, para ser un campo de especial interés para la Comisión Europea, pues decidieron que era necesario crear este esquema. Y luego tenemos, aparte de estos 3 esquemas que ya están en desarrollo, en diferentes fases, pero ya se ha iniciado formalmente su desarrollo, tenemos otros 2 esquemas que son el de IoT y el de componentes industriales. En ambos casos, la necesidad de crear un esquema de certificación a nivel europeo para estos dos tipos de productos, pues fue definido por este Stakeholder Cybersecurity Certification Group y aprobado por la Comisión Europea, incluido finalmente en ese URWP, que son las siglas de Union Rolling Work Program, es decir, este roadmap de qué esquema de certificación entiende la Comisión Europea que hay que crear, y ya solicitó la Comisión Europea que era necesario la creación del esquema candidato, ¿no? Esto es una labor que la Comisión Europea encomienda a ENISA como agencia de ciberseguridad a nivel europeo. En este caso, en ninguno de los 2 casos, se han creado todavía el grupo de expertos que definirán cómo van a ser finalmente estos esquemas europeos, pero sí que hay, bueno, pues en toda la industria de ciberseguridad y en los grupos de estandarización hay una clara, una clara opinión pues de que finalmente las metodologías o estándares que se utilizarán para estos 2 esquemas, tanto para componentes industriales y para IoT, pues serán respectivamente, en el caso de componentes industriales, la 62443, 42, y en el caso de IoT, pues será la norma de ETSI 303.645, ¿vale? A ver si puedo pasar la transparencia. El trabajo que se ha estado haciendo o que se hará en estos grupos de trabajo de creación de los nuevos esquemas de certificación de ciberseguridad europeos, pues no parte de cero, sino que la Comisión Europea creó hace ya unos años. Disculpad que me está regañando el PC por la batería. Perdóname. Os decía que el trabajo que tiene que hacer estos grupos de trabajo a nivel europeo no parte de cero, sino que la Comisión Europea creó hace ya bastantes años el grupo temático ERNCIP, donde ya se propuso una hoja de ruta para este establecimiento de esquemas de certificación de ciberseguridad
para los componentes industriales en Europa. Entonces, bueno, pues efectivamente hay que terminar de definir pues quiénes son los expertos que van a trabajar en el desarrollo de este esquema, pero desde ya, pues como os decía, pues la serie de IEC 62443 está pues, totalmente posicionada como la norma de referencia para ser utilizada en la creación del nuevo esquema europeo de certificación de componentes industriales de ciberseguridad. Eso quiere decir, bueno, primero que lo que se va a certificar a nivel europeo principalmente van a ser productos y, bueno, pues hablaremos también luego más adelante de que dentro de 62443 pues hay una miríada de diferentes normas y en concreto dentro de 62443 4 tenemos la 4.1 que habla de procesos de desarrollo, mientras que la 4.2 es la que específicamente habla de componentes industriales. Y luego esta legislación europea, el Cyber Security Act, que os comentaba antes, que proporciona ese marco de trabajo para la creación de los diferentes esquemas de certificación de la ciberseguridad a nivel europeo, define 3 niveles de garantía en función de, bueno, pues de dónde se vayan a utilizar pues estos productos o estos servicios, ¿no? Entonces, estos 3 niveles de garantía son básico, substancial y alto. En el caso del básico, está permitido el self-assessment, el que un fabricante pues haga un análisis propio de cómo están sus productos y emita una declaración de conformidad donde diga pues, que cumple con una norma o no. Y luego, pues, aparte, pues se definen pues el nivel substancial y el nivel alto, donde siempre va a ser necesaria la involucración de una tercera parte, una tercera parte acreditada que pues realice pues, lo que la metodología o el estándar requiera para verificar la ciberseguridad del producto, servicio o proceso. Para nivel básico está permitida también la certificación en este marco europeo, de manera que aquellos fabricantes pues, que pues prefieran dormir más tranquilos, pues dejen en manos de un tercero esta verificación de la ciberseguridad, incluso en niveles básicos. A día de hoy no podemos saber cómo esta 62443.4.2, si es que finalmente es la norma usada, que todo parece indicar, como digo, que sí, pues se mapeará con estos niveles de garantía. Así que, pues bueno, poco podemos decir al respecto a día de hoy hasta que pues, se cree el esquema. Lo que sí sabemos y tenemos que tener claro es que a día de hoy, en general, la certificación de ciberseguridad no es obligatoria, es algo voluntario. Sin embargo, conforme vemos cómo pasan los años, se está cada vez regulando más para ciertos sectores pues que todos entendemos que son más críticos, pues porque puede haber vidas humanas en riesgo o grandes riesgos para pues, gente más vulnerable, como puede ser pues puedo pensar en los niños, por ejemplo, y la protección de su privacidad. Pues en este tipo de ámbitos, pues sí estamos viendo una tendencia a requerir pues una obligatoriedad en la aplicación de estos estándares de certificación de ciberseguridad. Por supuesto, pues bueno, pues para componentes industriales pues se puede entender como uno de los sectores donde podría ser de aplicación este tipo de leyes un poco más estrictas, sobre todo cuando hay el riesgo para la vida. Pero bueno, aparte de eso,
pues yo entiendo que cualquier responsable de ciberseguridad que quiera dormir tranquilo, pues estos esquemas de certificación pues le proporcionan un buen colchón, ¿no? donde reposar. Con esto le voy a ceder el paso a la transparencia y te dejo, Miguel, que nos cuente un poco sobre 62443. Vale, muchas gracias, Javier. Vale, bueno, pues como hemos empezado, ya ha hablado Javier sobre las normas a nivel europeo. Vamos a hablar un poquito de las normas 62443, ¿vale? Sobre todo para que entendamos desde qué punto de vista se va a ir evaluando esta normativa, ¿vale? Sí que es importante que tengamos en cuenta que este símbolo que estáis viendo en la esquina inferior derecha es para explicaros también un poquito lo que quiere decir el esquema ACB, ¿vale? Entonces, bueno, las 62443 básicamente son una serie de normas internacionales, ¿vale? Que sirven para verificar la seguridad de los sistemas industriales, ¿vale? Y sus componentes. Sobre todo está muy enfocada al sector industrial, que eso es lo que queremos reseñar, y evalúa la ciberseguridad, tanto de lo que es el componente como es de lo que es cómo hace la empresa el diseño de ese componente desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Vale? Pues antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que quería comentaros del esquema, IEC, bueno, es la Comisión Electrotécnica Internacional. IEC es la responsable de la redacción de las normativas a nivel internacional y está formada por todos los países industrializados, ¿vale? Las normas europeas al final son transpuestas a través de normas IEC. Ahora mismo estamos hablando de la 62443 de la IEC, pero tiene su versión europea, la EN 62443. Y por supuesto está transpuesta a nivel nacional, a nivel español, como un EN, ¿vale? Dentro de la Comisión Electrotécnica Internacional diríamos que hay dos divisiones, la división de normalización y estandarización, ¿vale? De la que todos estos comités de normalización que ha comentado Javier, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, están vinculados a esta división. Y luego está la división de evaluación de la conformidad, ¿vale? Dentro de la evaluación de la conformidad hay diferentes esquemas de evaluación de la conformidad, sobre todo por la tipología de producto. Y el esquema de certificación en el que nosotros estamos es el IEC-EE, que básicamente es Comisión Electrotécnica Internacional Equipos Electrónicos, ¿vale? Y más comúnmente se denomina el esquema CB, ¿vale? Dentro del esquema CB es un esquema de certificación que básicamente lo que hay siempre son dos figuras. La figura del laboratorio de ensayos, que es el CV Testing Laboratory, que en este caso GTSEC es un CBTL acreditado, y la figura de la entidad nacional de certificación, que en este caso somos nosotros, TERE, que somos la entidad que realiza la evaluación de la conformidad en base a los informes de ensayos que realiza GTSEC, ¿vale? Os invito a visitar la página web de IEC, donde podéis encontrar toda la información, nuestras acreditaciones, las de JTSEC, evidentemente también las reglas y los esquemas las reglas del esquema de certificación, con lo cual es bastante importante que podáis verlo, porque lo que quiere englobar este esquema es que es una certificación no solo en un entorno europeo, sino a un nivel internacional. Todas las normativas que están dentro de este esquema, si tienen desviaciones a nivel nacional, son mencionadas, y todos los miembros del esquema, los 43 países, creo que ya son 47 países que forman parte de este esquema, tienen un acuerdo de reconocimiento mutuo de las certificaciones. Con lo cual, este esquema CB lo que permite en determinados sectores es que ese certificado sirva fuera de la Unión Europea, es decir, ya no es simplemente el mercado CE, sino que también puede servir en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica, con lo cual es un esquema bastante importante porque lo que permite de cara al fabricante es la comercialización de sus productos de una forma segura, por supuesto, pero sin trabas burocráticas en otros países. Bueno, lo que hemos comentado, vamos a hablar principalmente de
62443 de la 4.1 y de la 4.2, ¿vale? Básicamente la 62443 4.1 está muy enfocada a lo que es la evaluación de cómo la empresa realiza el diseño desde el punto de vista de la de ciberseguridad, protección ante ciberataques. Entonces, lo que se tiene que verificar en esta evaluación de la 4.1 es cómo esa empresa realiza todo su diseño. Esa evaluación la hace GTSEC a través de unos formatos de informe de ensayos que están totalmente definidos dentro del esquema. Esto es algo muy importante. Los informes de ensayo que evalúan todos los laboratorios acreditados dentro de este esquema son el mismo. O sea, es un formato estándar, con lo cual es fácilmente reconocible en todos los países. Y sobre todo lo más importante es que se divide en dos fases. Primero, evaluar, como hemos dicho en la 4.1, cómo trabaja el diseño desde el punto de vista de ciberseguridad de la empresa y cuáles son sus procesos. Y luego ya veremos más adelante cómo se implementa a nivel de producto. ¿Vale? En la 4.2. Antes de empezar con los casos prácticos, la 4.2 es cuando ya, la 62443 y en 4.2 es cuando ya se hace una evaluación en profundidad del producto, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro que la 4.1, un fabricante que evidentemente puede tener diferentes tipos de producto, evidentemente tiene que hacer un diseño conforme a la protección desde el punto de vista de ciberseguridad para toda su tipología de producto, ¿vale? Con lo cual, nosotros como entidad de certificación en base a la documentación que nos presentará GTSEC, podemos emitir la certificación para la empresa, para la 4.1. Evidentemente, eso no es sobre el producto. Luego, cada empresa tiene una gran variedad de productos, una gran variedad de diseños y entonces luego se hace la evaluación producto por producto. También existe la posibilidad de hacer la evaluación por familias, ¿vale? Aquí hemos puesto algunos ejemplos de la 62443. Bueno, pues hemos puesto sistemas de energía, por ejemplo, una planta de energía nuclear, que evidentemente tiene unos sistemas de control que evidentemente son críticos para el buen funcionamiento de la planta de generación, en este caso nuclear. Podríamos haber puesto uno de renovables, hubiese quedado bastante mejor, pero vamos a dejarlo con la planta nuclear, porque es todavía más sensible. Al final, la duda que siempre la gente lo que puede pensar es que si una planta de generación no genera energía, no es tan crítico. Cuidado, es un tema bastante importante, pero hemos reseñado este ejemplo de la central nuclear, bueno, por la criticidad que pueda suponer un accidente o un problema en dicha instalación, ¿vale? Perdonar el ordenador, vale. Y luego, bueno, pues podemos utilizar otro tipo de maquinaria, por ejemplo, cualquier tipo de maquinaria industrial. Un ejemplo que a lo mejor no hemos visto aquí, pero seguramente conozcáis, que pasó hace relativamente poco, es un ciberataque que hubo en un gasoducto en Estados Unidos, que paró la producción y que reclamaron una gran cantidad de dinero para volver a ponerlo en marcha, ¿vale? Es decir, todos estos dispositivos, sistemas de control que están integrados en estas plantas de generación o en estas plantas de fabricación son susceptibles de verse afectados por un ciberataque, pero evidentemente si dichos dispositivos o dichos componentes industriales tienen una certificación, tienen una evaluación de la conformidad y cumplen todos los requisitos conforme a la 62443, en este caso la 4.2, pues nosotros tenemos una gran garantía de que ese ciberataque o que ese producto va a estar protegido ante cualquier ciberataque. Yo creo que la siguiente te la voy a pasar, Javier, pero ya te toca de nuevo a ti. Muy bien, gracias, Miguel. ¿Me escucho con eco? No, ya está bien. Pues sí, básicamente, tenéis que entender, y esto es algo que en general a muchos, pues cuando todavía no hemos profundizado lo suficiente en la norma, nos cuesta un poco de trabajo, que 62443 es un conjunto muy amplio de normas, ¿vale? Podéis ver ahí pues que hay planificadas 1, 2, 3, 4 y 5, 9 y 3, 12 y 2, 14 normas diferentes dentro de lo que llamamos 62443, que es la manera global que tenemos de identificar a este conjunto de normativas relativas a la ciberseguridad industrial. No todas han sido o están terminadas.
pues muchas de ellas todavía son normas que están en proceso, pero de manera general pues tenemos pues una primera serie o grupo de 4 normas que son introductorias a este tema de la ciberseguridad industrial, donde se describe un poco cuál es la aproximación pues de la norma a este problema de la ciberseguridad industrial, se definen glosarios y términos, este tipo de cosas. Luego tenemos un segundo grupo que hablan de políticas y procedimientos que deberían de implementarse en un programa de protección de la ciberseguridad industrial en una industria concreta. Luego tenemos un tercer grupo que se refiere a normas relacionadas con los sistemas industriales, entendiendo como un sistema pues la interconexión de una serie de componentes industriales para conseguir un objetivo. En este sentido, este grupo pues se parecerá más a otras normas que, que todos los que llevamos tiempo trabajando en ciberseguridad conocemos, como pues la serie de las 27000. Y finalmente pues tenemos las dos normas de las que hemos venido a hablar hoy, que son aquellas que se refieren específicamente a componentes que luego van a formar parte de uno de estos sistemas industriales, que son la 4.1 y la 4.2. La 4.1, como comentaba brevemente Miguel antes, pues es una norma que de lo que habla es de buenas prácticas aplicadas al desarrollo seguro del producto durante todo su ciclo de vida. En ese sentido es una norma que describe cómo deben de ser los procesos de un fabricante de componentes industriales para que el resultado de esos procesos pues sean componentes seguros. Mientras que por otra parte, pues la 6243.4.2 de lo que habla son de requisitos técnicos concretos que deben de cumplir los componentes industriales. A día de hoy son las dos únicas normas certificables, así que bueno, pues son las que nos interesan. No sé si puedo pasarla. Así. Vale. La 624434.1 pues parte del concepto de niveles de madurez, ¿no? Describe 4 niveles de madurez: Initial, Managed, Defined y Improving. Y como decía, pues en este caso lo que se evalúan pues es pues que efectivamente una empresa desarrolladora de componentes industriales ha incorporado ya a su ciclo de vida de desarrollo de productos pues seguridad tanto en el diseño como a la hora de la toma de requisitos, pues se incorporan requisitos de seguridad, se incorpora seguridad por diseño. Hay unas directrices de codificación que van a resultar en una implementación segura, o bueno, pues se realiza una serie de pruebas de validación sobre los componentes desarrollados para asegurar que esos componentes son seguros. Luego, una vez que el producto ya ha sido puesto en funcionamiento, pues se gestiona, pues si hay alguna vulnerabilidad, pues hay una adecuada gestión de esas vulnerabilidades. Somos capaces de gestionar el despliegue de los parches y bueno, y cuáles son las cosas que haremos cuando llegue el fin de la vida útil de nuestros productos. Como os decía, pues hay 4 niveles de madurez en función de pues, cómo vayamos avanzando en la consecución de implementación de estos requisitos, pues desde un punto en el que
pues no está todo documentado, no hay coherencia entre los proyectos, entre los diferentes proyectos, no hay repetibilidad de los procesos, hasta luego pues bueno, iremos siendo capaces de gestionar el desarrollo según las políticas, luego se haya llevado a la práctica de manera efectiva los procedimientos, hasta que bueno, pues lleguemos a mejorarlo, ¿no? Porque pues tenemos métricas que nos permiten medir cómo va mejorando. Las prácticas concretas de las que habla 6244341 pues son esas que veis ahí, pues desde requisitos generales sobre las actividades de seguridad empleadas durante el ciclo de vida de los productos, o cómo determinar las capacidades de seguridad del producto, qué hacemos para que el diseño sea seguro, en fin, un poco las cosas que hemos comentado en la transparencia anterior. Para el caso de 6244342, pues lo que tenemos en este caso son 4 niveles de seguridad o security levels que podéis ver abajo a la derecha, no sé si veis mi cursor. Y bueno, es muy importante resaltar el hecho de que no es posible certificar un componente con respecto a la 6244342 si antes no hemos certificado el ciclo de vida o el ciclo de vida empleado por el fabricante de componentes industriales contra la norma 6244341. Es decir, es un prerequisito estar certificados contra la 4.1 antes de certificar componentes contra la 4.2. 4.1, pues como podréis entender, pues da un carácter general de cómo son estos procesos de desarrollo para cualquier producto que vaya a incorporar requisitos de ciberseguridad industrial, mientras que la 4.2 va a ser del componente concreto. Y se va a centrar, como decimos, en requisitos técnicos de seguridad de los componentes. Existen más de 140 component requirements, algunos se personalizan específicamente en función del tipo de dispositivo. Algunos, pues conforme va subiendo este security level, son más exigentes. Y bueno, en particular, se habla los tipos de dispositivos que son certificables bajo esta 6244342, pues son dispositivos integrados, componentes de red, componentes de host y aplicaciones software. En este caso, de nuevo, pues se definen una serie de foundational requirements que luego se desgranan en los requisitos concretos y bueno, pues son desde cosas típicas de autenticación o requisitos de autorización, control sobre la sesión del usuario, generación de logs, requisitos para la protección frente a manipulaciones no autorizadas de un componente, confidencialidad, segmentación de componentes en zonas de seguridad, respuesta a eventos de seguridad y acciones correctivas, protecciones con respecto a tener alta disponibilidad y bueno, pues en base a eso se van desgranando todos los requisitos que plantea la norma para los componentes. Esta es tuya, te dejo que la cuentes, Miguel, y ya la paso yo. Vale, gracias, Javier. Bueno, pues otro de los procesos que también nos gustaría comentaros, aparte de lo que es todo lo que estamos hablando de ciberseguridad, de lo que es la normativa, los requisitos y de dónde ha venido toda esta elaboración de normas y reglamentación, también es importante conocer cuál es el proceso de certificación, ¿vale? Porque es una de las cosas que más nos demandan muchas veces los clientes, ¿no? Tener una visión clara de cómo es este proceso de certificación, ¿vale? Bueno, pues básicamente nosotros en el proceso de todos los procesos de certificación siempre existen 3 figuras, que es la primera es el cliente, la segunda es la entidad de certificación y la tercera es el laboratorio de ensayos, ¿vale? Como os he comentado, nosotros ya tenemos hay una nomenclatura dentro del esquema CB que pues cada uno tenemos nuestros roles. La entidad de certificación es el NCB, como hemos hablado, y el laboratorio de ensayos es el CBTL. En este caso, el laboratorio de ensayos es JTSEC, que es el único laboratorio con el que estamos colaborando en temas de ciberseguridad, y nosotros somos la entidad de certificación. Entonces, bueno, básicamente el cliente
es el que tiene que, bueno, pues preparar la solicitud y mandar la solicitud a la entidad de certificación. La entidad de certificación, nosotros como tal, es las que vamos a procesar y a revisar toda la documentación que ha entregado con el cliente y vamos a asignar, evidentemente, la evaluación a JTSEC porque es la entidad, el laboratorio que tenemos vinculado para temas de ciberseguridad, ¿vale? En este caso, JTSEC es el que realiza toda la evaluación y emite un informe sobre las pruebas realizadas y una vez que en la entidad de certificación reciba ese informe por parte de JTSEC, pues revisa toda la documentación, revisa el informe de ensayo, revisa toda la información que ha facilitado el cliente y si está todo correcto, pues procede a la emisión del certificado NCB, el certificado del esquema CB por parte del NCB. Estos certificados pueden ser consultados en la página web de IECEE. Sí que es cierto que, como sabéis, por limitaciones de confidencialidad, lo único que se puede ver es la empresa, el producto que se ha certificado y contra la norma que se ha certificado. O sea, no hay ninguna información confidencial en lo que se publica en la página web. Vosotros recibís, el cliente recibe el certificado junto con los informes de ensayos, con todas las pruebas. Y con esa documentación vosotros podéis remitirla a cualquier entidad de certificación de cualquiera de los países adscritos al esquema CB para que en caso de que tenga esa normativa o esa normativa, la 62443, en alguno de estos países, algunas desviaciones en concreto que tengan que ser revisadas por las entidades locales, pues esa entidad local tiene que aceptar toda la documentación que nosotros entregamos y esa documentación sirve para emitir la certificación a nivel nacional. ¿Vale? Sí que es cierto que lo que comentábamos antes, nosotros de forma previa conocemos si esos países de destino a los que vosotros queréis comercializar el producto tienen alguna desviación respecto a la normativa 62443. Y si tienen alguna desviación respecto a cómo hacer la evaluación, pues es algo que se incluye dentro del proceso de evaluación y que lo hace JTSEC como laboratorio de ensayos desde el minuto 1. Es decir, nosotros siempre que tengamos en la solicitud los países objetivos que va a tener el cliente, vamos a poder identificar si esos países objetivos pues tienen ciertas desviaciones. Lo que yo siempre transmito a nuestros clientes es que decir el mundo como país objetivo seguramente lo hagáis, pero es un poco ambicioso, ¿no? Porque cada país tiene su propia, en algunas normativas tiene sus propias regulaciones y sus propias desviaciones. Si bien a nivel europeo no hay muchas desviaciones en la normativa, cuando ya entramos en países asiáticos o en países del continente americano, pues puede incluir ciertas desviaciones y tenemos que tenerlo muy claro desde el principio, ¿vale? Y luego la segunda fase, en el caso de que haya una regulación local, la entidad de certificación local, que evidentemente estará calificada para ello, tiene que aceptar sí o sí el certificado CB que nosotros emitamos, ¿vale? Eso es un acuerdo dentro del esquema, es un acuerdo que en algunas ocasiones ha supuesto la expulsión del esquema de alguno de los países y que evidentemente es algo que se toma muy en serio, porque si no existe un reconocimiento mutuo, el esquema no tiene valor. Eso es una de las cosas que es fundamentales para ello. Tuvimos el caso de hace 3 años que se expulsó a Brasil del esquema porque no cumplía la regulación, porque no aceptaba ciertas certificaciones. Como se dice vulgarmente, volvieron a cumplir la regulación y a cumplir las reglas del esquema CB y han vuelto de nuevo al esquema, ¿vale? Pero yo creo que es interesante que podáis visitar la página web y poder echar un vistazo a todos los países que son miembros del esquema, que como os digo, creo que son alrededor ya de 47, 48 países, con lo cual es tremendamente interesante porque pueden ser vuestros mercados objetivos. Y Javier, desconecto el micro para que tú puedas continuar. Sí, respecto a cómo es el proceso de evaluación concretamente con el laboratorio, utilizamos un documento que se llama TRF o Test Report Form y bueno, bien el cliente, bien si aparte pues contratara pues unos servicios de consultoría que directamente el laboratorio también puede ofrecer, pues el cliente va a declarar un nivel de madurez en el caso de
de la 4.1 o de seguridad en el caso de la 4.2, y va a tener que rellenar pues, una declaración de conformidad describiendo en este formulario cómo se cumple cada requisito y proporcionando referencias a evidencia del desarrollador que demuestre la conformidad con el requisito. Luego, pues en base a ese TRF previamente prerellenado por el cliente, fabricante o por el consultor en el caso de que haya contratado este servicio, pues los evaluadores lo que hacemos es realizar la evaluación siguiendo la norma y rellenar el TRF en base a la información que haya dado el fabricante, ¿no? Y sacando conclusiones de si se cumple o no el requisito. En caso de que no se cumpla, pues solicitando al fabricante evidencia adicional que permita pues, demostrar el cumplimiento, resolver pues, inconsistencias que se hayan detectado durante la evaluación o cualquier otro problema, ¿no? Cabe resaltar que en general lo que hacemos en este tipo de certificaciones o de evaluaciones entraría más dentro de lo que llamaríamos un assessment, en el sentido de que el laboratorio por norma general no realiza testing, salvo que haya sido específicamente contratado a la parte de consultoría, sino que es en general el testing pues es una obligación que recae en el fabricante y nosotros pues verificamos que efectivamente pues ese testing se está realizando de la manera adecuada. Al final pues va a haber un veredicto de pasa o falla en función de si se cumplen o no los requisitos, y en este caso pues si os fijáis en un certificado es posible excluir pues ciertos requisitos del alcance, con lo cual pues bueno, hay que tener también pues un poco de ojo a la hora de leer los certificados. Podéis ver ya en la web del esquema CB que comentaba antes Miguel, pues que hay pues ya bastantes empresas que están certificándose, o hay muchas más, desde luego, que están iniciando el camino para prepararse pues para esta 6244341, que requiere pues, bueno, pues cambios profundos en cómo operan muchos de los fabricantes a la hora de desarrollar sus productos. Y bueno, pues es un camino que yo creo que todos pues deberíamos de empezar a andar desde ya. Conclusiones. Bueno, pues el mundo de las certificaciones de ciberseguridad en componentes industriales es algo que cada vez se está demandando más. Creemos que aporta pues una garantía adicional y además con un carácter internacional, como decía Miguel. Desde la Comisión Europea pues están convencidos del valor de la certificación de ciberseguridad, pero desde el día de hoy ya tenemos un esquema pues con bastante solera ya y reconocido internacionalmente, donde podemos ir trabajando y obteniendo certificados válidos que son reconocidos internacionalmente. Así que no sé si quieres tú comentar algo más a modo de conclusión, Miguel. Si no, bueno, pues esto es todo lo que os teníamos que contar. Así que pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y vuestra cooperación, y pues dejamos el tiempo que tenemos pues para preguntas. Miguel, te cedo la palabra por si quieres comentar algo. No, básicamente lo mismo que has comentado tú. El tema de ciberseguridad es crítico, es algo que cada vez más se está teniendo en cuenta, que cada vez estamos viéndolo más, ya no solo en temas de confidencialidad o, como has comentado, protección a menores, sino también en otros temas como el sector energético, el sector industrial. La 62443, como has comentado ya, es una norma tremendamente compleja, es una norma que yo creo que está muy bien desarrollada,
Es una norma bastante ambiciosa y yo creo que, como has dicho, la Comisión Europea evidentemente lo como punta de lanza, pero este esquema, una de las grandes ventajas que aporta ya es que ya se puede certificar conforme a este esquema. No hay que esperar a ninguna nueva regulación que se pueda aprobar a nivel europeo. Con lo cual yo creo que es un tremendo valor para ir preparándonos de cara a toda la nueva regulación que se va a ir aprobando y sobre todo porque al final, como has dicho, la 62443 va a ser parte del proceso de certificación a nivel europeo y yo creo que es un gran momento ahora para arrancar todos estos procesos. Os comento algunas preguntas que sí que tenemos, ¿vale? Nos preguntan, refiriéndose al inicio de la presentación, si tenemos fechas objetivo para convertir los requisitos de certificación en leyes o directivas a nivel europeo. Javier, creo que esto vamos para ti. Sí, no tenemos fechas. Es un trabajo y camino. Yo espero que un poco y esto es una opinión personal, en función de cómo veo que avanzan las cosas, pues entre 3 y 5 años podremos tener un esquema europeo de certificación de ciberseguridad para componentes industriales. Pero es una predicción. Sí, una previsión un poco personal, ¿no? No hay nada todavía establecido ni marcado. Bien, otra pregunta que nos hacen es que si también certificamos de acuerdo con Embedded Device Security Assurance, EDSA, en la versión 3.0 y cuál es la diferencia con la IEC 62443. Miguel, ¿la respondo yo o...? Sí, Javier, puedes responder tú, por favor. Okay, so I will answer in English because Yeah. But the question is made in English. I said it in Spanish, but yeah, the question is in English. Okay, so as far as I understand, the embedded device security assurance is promoted by ISA Secure, which, as far as I know, is a private organization. So, I mean, at the end of the day, the ESE CB scheme provides a wrapper also to certify against 62443 in the same way this is done by ISA Secure. So let's say that they are the same, but the certificate is provided by different parties. I don't really know if ISA Secure is providing certificates, but at the end of the day, both are using the 62443. So it's just a different use of the same standard. Genial. Gracias, Javier. Os dejo por el momento la última que nos han hecho, ¿vale? Y damos un ratito, un poquito más, por si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, que nos la deje por escrito. Bueno, súper interesante charla. Quería preguntaros qué ventajas o inconvenientes veis entre Common Criteria y la 62443 4-2, sobre todo en cuanto a la definición del TOE. Vale. La principal diferencia es de enfoque. 62443, al ser relacionada con componentes industriales, pues tiene un enfoque mucho más duro en lo que es la disponibilidad, mientras que, bueno, pues Common Criteria trata de la seguridad del dato, ¿no? Los requisitos funcionales de seguridad de Common Criteria pues son elegibles por el fabricante en la declaración de seguridad y bueno, pues son mucho más personalizables, permiten pues, customizar mucho más cómo queremos que sea nuestra evaluación. Sin embargo, pues en la 6244342 son totalmente fijos, ¿no? Tienen unos requisitos que son los que son y contra esos te tienes que evaluar y certificar. En cuanto a la definición del TOE, es interesante en la pregunta. En Common Criteria es verdad que puedes recortar a tu conveniencia o sea, hay una diferenciación entre TOE y producto,
que no existe en 62443. Es decir, o sea, el componente pues, debe estar claramente delimitado y no hay menos libertad por parte de los fabricantes de cara, bueno, pues a delinear o recortar por donde queremos que el laboratorio mire. Estupendo, Javier, muchas gracias. Vamos en tiempo, hemos cumplido con los tiempos que habíamos dicho que íbamos a hacer. En principio, si no tenéis ninguna consulta más, lo dejamos aquí. En la presentación tenéis ahora mismo los datos de ambas empresas, por si tuvieseis alguna pregunta más. Mira, nos surge una más por aquí. Nos pregunta, para conseguir la acreditación como CBTL, ¿qué pasos o estándares habéis tenido que conseguir? Entiendo que la ISO IEC 17025. Miguel, creo que esto vamos para ti. Vale, yo os comento, para ser CBTL, una condición inicial y absolutamente necesaria es disponer de la ISO 17025, ser laboratorio de ensayos, ¿vale? En este caso, JTSEC ya lo era, ya es un laboratorio de ensayos acreditado para muchas cosas de ciberseguridad por ENAC. Lamento no decir todas, Javier, pero ya has comentado, entonces no voy a entrar. Además de eso, evidentemente, un CBTL tiene que tener un acuerdo de colaboración con una entidad de certificación, es decir, con un NCB. Es decir, un CBTL no puede adscribirse al esquema si no tiene un acuerdo de socios con un NCB. Y una vez que tenga ese acuerdo de socios, además de la propia acreditación que ya tiene, como 17025, pasa a una auditoría por parte del esquema. Es decir, al final el esquema de IFEE tiene auditorías, además de las propias auditorías que ya tienen, ¿no? Nosotros, tanto JTSEC como nosotros, estamos acreditados por ENAC como entidad de certificación y como entidad de ensayos JTSEC, pasamos nuestras auditorías periódicas y el esquema CB hace sus propias auditorías, ¿vale? Es decir, al final nos toca que nos revisen 2 veces lo mismo, hablando mal y pronto. Si bien es cierto que el esquema CB incluye ciertas cosas que están más definidas que a nivel de ISO 17025. Lo que comentábamos, el informe de ensayos es para todos el mismo. Todos los laboratorios usan el mismo informe de ensayos, el TRF que he comentado Javier. El modelo del certificado es el mismo. Todos los certificadores usan el mismo modelo de certificado. Con lo cual, lo que buscan en esas otras auditorías es principalmente ver si se siguen las reglas del esquema y se siguen los formatos, etcétera, etcétera, pero también ver la cualificación y la capacitación de las personas que realizan las actividades. Es decir, más auditorías, más revisiones, más gente nos revisa, Javier. Ya dentro de poco pasaremos una auditoría a la semana a este ritmo. Nos hacen otra pregunta más, que nos dicen, para la certificación de IEC 62443-4-2, ¿es necesario pasar alguna prueba específica o únicamente se basa en requerimientos de los dispositivos? No, a ver, como decía antes, el laboratorio no va a hacer pruebas concretas. Lo que sí se va a revisar es cómo el fabricante demuestra que cumple cada uno de los requisitos de la 6244342. Lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, es ese prerequisito de tener también la 4.1 y bueno, pues por lo tanto, al final sí que se va a verificar que vosotros, fabricantes, indica, pues hayáis hecho, tengáis planes de pruebas, ¿vale? Pero no concretamente, pues tienes que hacer esta prueba concreta. Si hablan de pruebas de fast testing, se podrían llegar a pensar, se podrían requerir, pero realizadas por el fabricante, no por el laboratorio. Estupendo. Pues yo creo que ahora ya sí, son las 25, hemos terminado. Nuevamente tenéis en pantalla ahora mismo los datos de ambas empresas, por si os surgiese cualquier otra duda, no tengáis ningún problema en llamarnos o escribirnos. Y bueno, pues estaremos dispuestos a responderos a todo. Y muchas gracias por vuestra asistencia y por seguir aquí. Mira, nos felicitan de últimos ya, por mi parte nada, solo felicitar a ponentes y agradecer el compartir sus conocimientos en esta interesante charla. Muchas gracias a todos vosotros por seguir ahí escuchando. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Buen día.